Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy para comenzar a compartir con ustedes todo lo que tiene que ver con nuestro periodístico de interés general, abordando distintos temas que hacen un poco al crecimiento de nuestra región, de la provincia, del país. Y bueno, hoy nos toca, como cada año también, hablar y tener este capítulo especial que está enmarcado con la Revolución de Mayo, ¿no? La gesta de mayo de aquel 25 de mayo de 1810, ¿no? Los primeros gritos revolucionarios. Y bueno, para abordar siempre nos acompaña el profesor Ricardo Celaya, desde la localidad de Aldao. Es un gusto, Ricardo, compartir contigo este momento especial y bueno, para poder reflexionar juntos, ¿no? Esta realidad de la gesta de mayo que indiscutiblemente lleva, ¿no? O conduce a lo que después va a ser la independencia. Ricardo, bienvenido, un gusto recibirte, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Una alegría nuevamente encontrarnos y poder charlar un poco de los sucesos de mayo, que en esta ocasión, en este año, tiene un sentido muy particular porque prácticamente la primera vez que luego de la pandemia muchas escuelas están haciendo sus actos patrios. O sea que bueno, tiene una significancia nueva esta fecha. La pregunta de siempre, ¿no? No podemos pensar en una independencia sin pensar y sin tener presente la gesta de mayo, ¿no? Obviamente van de la mano. Forma parte de varios acontecimientos de nuestra historia que lo podíamos definir como que son puntos de inicio, puntos sin retorno, donde transforman lo que se venía dando. Nos gusta siempre en historia hablar de procesos, pero bueno, en este caso, luego de 1810, no termina nada, sino que comienzan muchas cuestiones. O sea que bueno, mayo de 1810 constituye otro punto en esta historia de lo que viene después. Ricardo, sí, obviamente con esta gesta especial, ¿no? Digo, dos posiciones hubo encontradas, ¿no? En aquel 25 de mayo. Tal cual, en estos hechos de mayo sucede, bueno, una primera interna, podríamos decir. No todos los revolucionarios pensaban igual, se puede vislumbrar dos grupos muy marcados, un sector con Saavedra, por un lado, y por el otro con Moreno. En el caso de Moreno era el sector, digamos, más revolucionario, que buscaba cambios más profundos. En cambio, Saavedra buscaba avanzar, pero a un paso mucho más lento, e incluso hasta esperando que se resuelva la situación en España. Lamentablemente, el rol que tuvieron después, el destino, mejor dicho, del sector morenista, en la mayoría de los casos terminó siendo trágico. Pero bueno, también es importante destacar esta cuestión, que aún en estos sucesos, en estos puntos de inicio, ha habido matices, ha habido diferentes posiciones. O sea que bueno, ya venimos de aquellos años ya con diferentes posturas, posiciones. Ricardo, yendo un poquito más atrás, ¿no? Digo, pensar en las invasiones inglesas, ¿fueron decisivas también, digo, para ese gesto patriótico o esa conformación de aquella primera milicia que se va a conformar? Tal cual, la Revolución de Mayo no sucede porque sí de un día para el otro, sino que va a haber varias causas, tanto causas internas como causas externas. Y entre las causas internas podemos destacar las invasiones inglesas, en el sentido de que el rol que tuvo las milicias, que tuvieron los criollos en la defensa de Buenos Aires, fue muy significativo. A partir de ese momento, digamos, fue un punto de inflexión en cuanto a la relación y el vínculo con las autoridades reales. Tengamos en cuenta que también en esa época había desigualdades en el sentido de acceso a ciertos privilegios y a cargos políticos por parte de los criollos en beneficio de los españoles, digamos, los peninsulares. También otro factor interno fue el tema del monopolio comercial que ejercía España
en sus colonias. O sea que, bueno, vemos que hay varios elementos en pugna que van generando, digamos, explotamos luego de, con los sucesos de mayo, pero que ya se venían trabajando. Bien, alguna de las apostillas, Ricardo, de ese 25 de mayo de 1810, se hablan de los paraguas, se hablan de la lluvia, de algún tipo de festejo. Esto también es para tenerlo en cuenta así, la historia lo ha ido modificando. Bueno, ha habido, a ver, muchas veces sucede con varios sucesos de la historia que, bueno, se hacen mitos, se construyen imágenes. Bueno, el tema de los paraguas, bueno, era un objeto, digamos, muy caro, no cualquiera podía tener, digamos, paraguas, pero bueno, muchas veces hemos visto las láminas de la revista Villiquen, hemos visto, se ha construido toda una imagen. Otro ejemplo, el cabildo que tenemos ahora no es el cabildo que había en aquel momento en 1810, al contrario, tenemos un cabildo que ha sido mutilado por la creación de calles, ha tenido modificaciones, no es el mismo edificio en tamaño de 1810. Después también, cuando hablamos de multitudes, tenemos que pensar que en aquel momento Buenos Aires era una ciudad de aproximadamente 30.000 habitantes. Entonces, bueno, cuando hablamos de multitudes, no estamos hablando de una multitud como las de ahora, pero, por ejemplo, si hablamos más de 1.000 personas alrededor de la plaza, alrededor del Cabildo, bueno, para la época y teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad de Buenos Aires en aquel momento, sí eran multitudes. O sea que, bueno, esas son algunas perlitas de Claro. la semana de mayo. Bien, ¿hubo algún brindis? ¿Hubo alguna ágape allí para festejar después? Hubo festejos posteriormente por la revolución e incluso hubo hasta incluso diferentes miradas de cómo tener que festejar. Moreno, por ejemplo, tenía un perfil más moderado en cuanto a los gastos en los festejos y Saavedra, según documentos de época, le quiso invertir mucho en los festejos, a modo de ejemplo. Ya ahí había dos posiciones. Ricardo, Había dos. la pregunta es decir, para la gente que nos está acompañando, ¿qué sucedía en Santa Fe? Digo, aquel 25 de mayo de 1810, ¿llegaron las informaciones rápidas? ¿Hubo festejo aquí en Santa Fe también? Bueno, el tema de la Revolución de Mayo tiene varias cuestiones. A ver, por ejemplo, en cierta medida, a ver, por empezar, en aquel momento lo que había era el Virreinato del Río de la Plata, con varias ciudades, o sea, siendo Buenos Aires la que jugó un rol, digamos, de iniciativa, de vanguardia. En los debates del Cabildo Abierto se hablaba de la hermana mayor en cuanto al resto de las ciudades. También tengamos en cuenta de que a partir de la Revolución de Mayo se empieza a disolver de a poco toda esa estructura que era el reinato del Río de la Plata y los hechos de Mayo van a tener diferentes modos de recibida. Por ejemplo, en el caso de Córdoba se va a constituir un foco anti-revolucionario de resistencia frente a la primera junta. Y en el caso de Santa Fe, como es, va a llegar la noticia, pero va a pasar más con indiferencia que con un gran apoyo al principio. También tengamos en cuenta que en aquellos años que van a venir después, digamos, el lustro que viene después de 1810, Santa Fe también va a tener un rol muy importante federal y también con la influencia de Artigas. O sea que bueno, vamos a ver que hay varias cuestiones y factores que van a ir dando vuelta. También hay un dato muy interesante. En la actualidad, el Cabildo de Santa Fe no existe más como construcción. Al contrario, donde estaba el Cabildo de Santa Fe, actualmente está instalada la Casa Gris, la Casa de Gobierno de la provincia. O sea que bueno, es interesante ver esta cuestión de cómo la revolución, con su, digamos, su foco, su punta de lanza en Buenos Aires, va a tener diferentes miradas
en el resto del virreinato. También hay que decir que, bueno, también va a ser variada el recibimiento en el Alto Perú y también en lo que es Asunción. O sea que, bueno, nos encontramos con un panorama muy diverso. Uh-huh. O sea que ya arrancamos ahí con enfrentamientos bélicos, ¿no? Con guerras. Va a haber, sí, va a haber enfrentamientos y también tengamos en cuenta que cómo es mirada esta revolución en diferentes lugares, hay diferentes intereses en pugna. Recién hablábamos la cuestión del monopolio, la cuestión del puerto. Buenos Aires también buscaba cuestiones económicas con el libre comercio, a quién beneficiaba. O sea que, bueno, comienzan a hacer los debates que van a acompañar a buena parte del siglo XIX e incluso en la actualidad todavía. Bien, Ricardo, llevando un poco de información también para los chicos, el tema de las escarapelas, las cintas celeste y blanca, esto también era verdad que se repartía allí French y Beruti, bueno, las cintas que daban a los colores también de los españoles, un poco cuál es la información histórica, ¿no, en esto? Bueno, en el caso del celeste y blanco, tengamos en cuenta que, bueno, aquella junta en sí, más allá de que era un gobierno conformado por criollos, por gente de nuestra tierra, juraba lealtad a un rey que estaba prisionero, o sea, era lo que se llama la máscara de Fernando. Entonces, para mantener, digamos, las formas, se empezaron a utilizar algunos símbolos, entre ellos la escarapela. El hecho del uso del celeste y blanco tiene que ver con que era el color de la Casa Real española de Fernando VII. Y a su vez también, en esos sucesos de esa semana, French y Beruti repartían esa escarapela para que, bueno, para ir ubicando, detectando quiénes eran los que eran más fieles a la revolución y quiénes no. Incluso era un distintivo para que nadie sea atacado por si había algún disturbio. O sea que, bueno, ese más o menos sería el comienzo del símbolo como la escarapela. Bien, Ricardo, se está reivindicando mucho a la mujer, ¿no? Aquellas mujeres patrióticas que dieron su vida en favor de un país libre, soberano, en la construcción. Hemos visto ahora con reivindicar, por ejemplo, a María Remedios del Valle, ¿no? Juana Zurduy, mujeres que realmente eran de armas llevar y luchar por una independencia y una libertad, ¿no? Importante. Sí, lamentablemente los documentos históricos fueron hechos con, digamos, el contexto que había. Entonces vemos que casi siempre son hombres, son blancos, son hegemónicos y son de la élite los que aparecen en los documentos, dejando de lado a muchas personas, dejando de lado en este caso a las mujeres. Y las mujeres tuvieron una participación muy activa en todo lo que vino después también de la Revolución de Mayo. No podemos dejar de hablar de Juana Zurduy, no podemos dejar de hablar de María Remedio del Valle, no podemos dejar de hablar, por ejemplo, de Macacha Güemes, de Mariquita Sánchez, o sea, diferentes mujeres, incluso en el campo de la batalla, luchar por la revolución, por la emancipación. También tengamos en cuenta los espacios y lugares femeninos que había, el hogar en aquel momento, tengamos en cuenta las tertulias, las reuniones que había, y en muchos de estos lugares eran las mujeres las que traían novedades, compartían, o sea que bueno, todavía queda mucho por revalorar e investigar, pero el rol femenino ha sido importante en la construcción de la revolución. Bien. Ricardo, por último me gustaría reflexionar por qué revolución y después tardar 6 años para la independencia, donde a lo mejor otros estados o conformados tuvieron revolución y allí nomás independencia, incluso alguna boceto de constituciones. Nosotros nos llevó un proceso muy, muy largo. Bueno, tiene que ver con la diversidad de nuestra historia, de los proyectos en pugna. Esta década de 1810
fue una década muy intensa en el sentido de muchas batallas, muchos combates. También hubo diversas formas de poder organizar el gobierno. Pasamos desde Junta Grande a Triunvirato, a Unicato, Directorio. Se buscaban diferentes cuestiones, la Asamblea del año 13. Sí, es algo muy propio de nuestra historia. También tenemos que considerar que, bueno, en 1816 tenemos la independencia, pero recién en 1853 vamos a tener una constitución nacional. O sea que, bueno, la construcción, digamos, de la patria en nuestro país siempre ha sido una tarea no exenta de conflicto y también de diferentes posturas. O sea que, bueno, estas demoras en el tiempo reflejan esta cuestión. Bien, Ricardo, bueno, para cerrar esta parte, luego vamos a seguir hablando de la Escuela de Aldao, me gustaría una palabra, una reflexión que siempre vos nos dejás, ¿no? Relacionado en cada aniversario de la Gesta de Mayo, digo, ¿cuál sería la reflexión? ¿Cuál sería la palabra, ¿no? En este momento álgido también de nuestro país, con proyectos muchas veces enfrentados, modelos económicos, políticos enfrentados? ¿Cuál sería la reflexión? Bueno, a ver, tenemos que ponernos en el lugar de estas personas y la verdad que si uno se pone a pensar, la idea de una patria para todos, por decirlo así, en aquel momento parecía un sueño realmente lejano y más allá de que parecía lejano, se animaron a tomar decisiones. El hecho de poder gobernarnos por nosotros mismos no es algo menor. Aun cuando había incertidumbre, se buscó avanzar. Muchas veces se escucha, estamos viviendo en un tiempo de crisis. Y bueno, todo tiempo tiene sus cuestiones, todo tiempo tiene su crisis, o sea que bueno, quizás ahora es cuando. Ahora es cuando. Me quedo con esa palabra, ahora es cuando. Ricardo, bueno, cerramos un poquitito lo que ha sido mayo y bueno, vamos a abordar un tema que tiene que ver, que te toca muy de cerca, como aldaense, como educador también, y tiene que ver con la querida escuela 6019, ¿no? Que lleva justamente con combate de San Lorenzo, no, convento de San Lorenzo, allí en Aldao y que cumplió 115 años y has estado también disertando sobre la educación allí en Aldao, ¿no? Contarnos un poquito más. Bueno, el 3 de mayo de 1907 es una fecha muy significativa para, digamos, para los que somos de Aldao y también la zona, porque es el día que se inician las clases en la escuela primaria. En aquel momento la escuela primaria era la Escuela Nacional número 19. Hay que tener en cuenta también el contexto en el cual se inicia. Esta escuela va a dar sus primeras clases gracias a la iniciativa de un inmigrante genovés, que es Jerónimo Lagomarsino, en el marco de una ley nacional que era la denominada Ley Laínez, que era una ley en la cual el Estado Nacional construía escuelas en los lugares donde había mayor tasa de analfabetismo. Por eso podemos ver en muchos lugares del país, y especialmente de Santa Fe, porque en ese momento Santa Fe era una de las provincias que tenía mayor tasa de analfabetismo en el país, cómo se buscaba mediante la educación poder incluir, poder integrar. En aquella primera jornada escolar hay un dato muy significativo. Había 33 estudiantes, de los cuales había un padre argentino, un padre español y el resto eran todos italianos. O sea que bueno, un dato, ahí da... un dato. Sí, un dato muy interesante. Y después otra cuestión, algo muy llamativo, era que bueno, en aquel momento Aldao administrativamente dependía de lo que era Timbúes, lo que era la colonia Jesús María, y la escuela termina siendo más antigua que la propia comuna y antigua más antigua que el club. O sea que, bueno, estamos hablando de la institución prácticamente más decana de lo que hoy es Aldao
y bueno, son 115 años de la búsqueda de la educación pública. O sea que bueno, es Claro. una institución muy significativa para todos los aldaenses. Pienso en los inmigrantes con este proyecto de educación pública para todos también, cómo se insertan también, ¿no? Para poder educarse, ¿no? Para poder educar a sus hijos, aquellos inmigrantes que habían llegado de las primeras familias tradicionales de Aldao, priorizando la educación, Tal, Ricardo. tal cual, priorizando la educación, también incluso en aquellas primeras décadas, la escuela tenía que, en cierta medida, buscar los chicos que trabajaban en el campo. O sea, también la escuela sirvió para erradicar lo que era el trabajo infantil, ciertos abusos que había de época. También era muy importante la escuela porque era el único espacio donde muchos niños podían vivir su infancia. A ver, siempre lo que nos gusta decir es que lo que pasa en la escuela no ocurre en otros lugares. Y bueno, eso marca la vida de todas las personas. Y lo interesante es que, bueno, la escuela integraba a todos, a los que vivían en el campo, a los que estaban en el pueblo, a los que eran recién llegados, a los que estaban antes. O sea que, bueno, siempre ha tenido esta cuestión muy, muy especial e incluso la propia comunidad aprecia mucho la escuela. Eso es algo que también se ve. Actualmente, por ejemplo, hay un grupo de cooperadoras muy activo que continúa una tarea de otros grupos que ya también han venido trabajando a lo largo del tiempo. También anteriormente hubo lo que se llamaba clubes de madre, hay diversos colaboradores. O sea que bueno, hay pasado, pero también hay futuro. Ricardo, pensar en algunos de aquellos primeros educadores, o aquellas primeras educadoras, primeras maestras, directoras. Bueno, por ejemplo, ha habido varios docentes, maestras que han marcado camino, pero bueno, podemos mencionar algunos que han quedado muy en la memoria. Por ejemplo, Lindolfo Palavecino junto con su esposa en la década del 40. En la década del 80 estuvo el matrimonio de Eddie Barthelemy y Isabel Panini. Han sido algunos de los equipos directivos que marcaron mucho a diversas generaciones. También podemos hablar también de otro rol importante que son las asistentes escolares, las porteras. Podemos hablar de Luisa Domínguez, de Doña Mechi Cabrera, o sea, mujeres que también han marcado a muchos de los niños. También otras docentes como Marinés Corneli, más cerca en el tiempo. Y bueno, en la actualidad, por ejemplo, ha asumido una nueva directora que es Ivana Martínez, que viene desde Pueblo Andino. Ajá. Y bueno, creo que bueno, se continúa un largo camino de trabajo que ya viene de diversos referentes. O sea que bueno, la verdad que tiene mucha vida la escuela y eso es muy interesante. El nombre de Convento San Carlos está también muy arraigado en Aldao, ¿no? Por la primera fundación, digo, de los primeros eh, evangelizadores, ¿no? Que se instalaban allí en el sector de Aldao. A fines de la década del 70 se transfieren de Nación todas las escuelas Laines a las provincias. A partir de ese momento, Aldao pasa de ser Nacional 19 a ser la Provincial 6019. Situación parecida vemos en otras escuelas, como por ejemplo la de San Jerónimo Sur, como Estín, en varios lugares. O sea, todas las escuelas que empiezan con 6.000 fueron transferidas de nación a provincia a fines de los 70 en la última dictadura. En ese marco había que elegir un nombre. Y bueno, ha sido en ese momento un vecino que hay un dato muy interesante, durante 4 décadas, aún no teniendo a sus hijos en la escuela, un vecino de la localidad llamado Carlos del Vaso siempre estuvo presente en la cooperadora escolar y fue este hombre quien en aquel momento sugirió, teniendo en cuenta los orígenes del convento San Carlos en lo que hoy es Aldao, poner este nombre. O sea que bueno, un dato muy particular de la escuela.
Bien. Ricardo, de aquellas primeras familias tradicionales, ¿se siguen conservando los apellidos en la actualidad? Por ejemplo, de aquellos primeros alumnos. Sí, bueno, hay algunos apellidos que se siguen manteniendo. También en aquel momento, por ejemplo, junto con Lago Marcino, había otros dos personas más, Sefusati y Cataño. Y bueno, por ejemplo, la familia Sefusati todavía tiene presencia en el pueblo e incluso descendientes de este Sefusati que acompañó a Lago Marcino fue posteriormente docente de la institución. O sea que, bueno, vemos que hay presencias de diversos apellidos en la escuela. Tenemos apellidos con, digamos, raigambre, o sea, trayectoria en la localidad, y después también tenemos apellidos nuevos. O sea que, bueno, la escuela siempre ha servido para esta cuestión de integrar tanto a los de toda la vida como a los que recién están llegando. Qué bueno. Ricardo, por último, bueno, como experiencia estuviste disertando, hablando allí con los chicos, contándoles un poco toda esta historia también, ¿no? Si bien sos docente, tenés el manejo, pero digo, una experiencia especial dentro de la escuela que transitó uno, ¿no? Siempre es una emoción poder volver a la escuela de la infancia. Y en el caso de los chicos, lo que estuvimos haciendo es charlar un poco de todos estos orígenes y después también poner en valor varios elementos de la vida cotidiana escolar que son muy interesantes. A modo de ejemplo, el piano que tiene la escuela de al lado, este año cumple 100 años. Y bueno, nos gustaría, a ver, está desafinado, habría que hacer unos retoques, pero bueno, estamos buscando la manera de que ese piano pueda sonar como en sus mejores épocas. Después también lo que tiene la escuela son algunos monumentos, algunos bustos. Hay, por ejemplo, mayólicas, donde se hablan de hechos históricos. Hay un reloj antiguo. Bueno, hay diferentes objetos que son muy interesantes. La campana antigua también, por ejemplo. Y bueno, la idea es revalorizar todo lo que nos rodea e incluso también, junto con la directora Ivana Martínez, lo que tenemos pensado, nos gustaría para fin de año tratar de recuperar lo que anteriormente existía, que era una revista llamada Almas en Flor, que era una revista escolar donde los propios estudiantes se expresaban, publicaban cuestiones literarias o de opinión o reseñas. Y bueno, la idea es volver a recuperar esa costumbre interesante. Ricardo, nuevamente agradecerte por este espacio de historia, ¿no? Recorriendo de esta manera, así que como siempre a través de Hoy por Hoy, el agradecimiento de tu participación, de tu palabra y contándonos todo esto que es tan lindo, que está entrelazado con la historia, con el patrimonio. Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, bueno, la invitación a no ser solamente testigos, sino también comenzar a ser protagonistas de la historia. Gracias, Ricardo, muy amable, ¿eh? Ahí pasaba el señor Ricardo Celaya, el profesor de historia Ricardo Celaya, hablando un poquitito de la gesta de mayo y también de la querida escuela de Aldao, ¿no? Allí convento de San Lorenzo que cumplió 115 años. Nosotros le proponemos una pausa y tras la pausa seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Tick, tick, boom. We're bringing the noise. Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, should be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Renovar
Para tu casa, patio o jardín. Geostone, fábrica de losetas térmicas para piletas. Toda la línea 4040 y 5050. Travertino o solarium. Lomo ballena, borde L, esquineros, arcos romanos. Geostone. Avenida Santa Fe, 916, Cañada de Gómez. Celular 3471-673313. Bingo Interclubes edición 2023 es una locura. Y tiene premios inigualables. Un departamento a estrenar en Rosario, amoblado y equipado, más un Toyota Etios. Viviendas de calidad. Autos de primeras marcas. Kits para el hogar, el estudio y la diversión. Hacemos felices ganadores. Porque Bingo Interclubes es un bingo. ¡Correcto! bingointerclubes.com.ar. Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Punto Holistify, un lugar donde podés realizar actividades para cultivar el cuerpo, la mente y el alma. Los miércoles, Reiki, reflexología, péndulo hebreo. Los jueves, Senjatsu, flores de Bach. Y los viernes, Reiki, numerología, barra de access, charlas de autoayuda, constelaciones familiares. Y además, en nuestra tienda holística encontrás una extensa variedad en piedras naturales. Punto Holistify. Nos encontrás en San Martín 288, San Jerónimo Sur. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Grupo Ciudad te seguimos acompañando para que accedas a todo lo que necesitas para tu hogar, con un servicio postventa personalizado. Tenemos ofertas con todas las tarjetas de crédito. También te esperamos con las mejores opciones de financiación con DNI. Grupo Ciudad. Bienvenido a la tecnología. Vamos a hablar de lo que son los donantes de órganos. Convengamos que el 30 de mayo está establecido como el Día Nacional del Donante de Órganos. Se toma como el primer nacimiento del hijo de una persona que fue trasplantada, entonces dentro de ese marco se toma este día. Para hablar de esto hemos convocado a Laura Moscato, siempre de la Casa del Donante, de Funes también, que ha vivido un proceso muy especial. Laura, es un gusto recibirte, charlar contigo, por supuesto en este momento, ¿no?, que ha sido muy, muy importante también para la ciudad de Funes, y cada vez que hablamos de donantes, concurrimos a tu presencia, ¿no? Y con un gesto grande también, porque la ciudad de Funes se ha sumado, ¿no?, con una ordenanza de un proyecto que has presentado para declarar la Semana de Donante de Órganos allí en Funes. ¿Qué tal, Laura? Un gusto recibirte. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. Sí. Realmente me siento muy contenta. Fue un pedido que hice al Consejo Municipal de Funes, de la ciudad a la que pertenezco y a la que sé que hay otros compañeros trasplantados y otros que están en lista de espera. Y esa ordenanza llegó, así que la semana del 30 de mayo se va a iluminar
no solo el Consejo, sino por lo que dicen otras instituciones de color verde. En el pedido que hice fue explicar también un poco por qué consideraba que era el color verde o el color que mayormente se utiliza o que utiliza Cudayo para poder reflejar esto. Creo que desde que uno se entera que necesita, en realidad el color verde siempre lo relacionamos con la esperanza. Y nosotros cuando nos enteramos que necesitamos un posible trasplante, creo que lo que nos hace levantarnos cada día, seguir luchando, seguir apostando a la espera de esa segunda oportunidad de vida, es la esperanza. Por tal motivo creo que es el color que mejor refleja el día de la donación, ¿no? Yo realmente me pongo muy contento, Laura, porque indudablemente esto es una lucha también que muchas veces lo hiciste de forma personal, digo, constantemente, con la Casa del Donante, con las campañas, con visibilizar constantemente este gesto al turista, ¿no? Entonces digo, esa es una batalla ganada muy importante, ya declarar la Semana del Donante allí en Funes. Sí, para mí, bueno, yo siempre lo digo, que desde el momento que recibí esta segunda oportunidad de vida, mi mayor homenaje todos los días hacia esa persona que desinteresadamente tomó esa decisión de ser donante, y bueno, cuando perdió su vida, pudo dar vida a otros, es mi homenaje. Que cada día poder trabajar por la donación de órganos, la donación de sangre, poder visibilizar y poner en tema, para que el tema se debata en cada una de las instituciones, en los colegios y en cada lugar, que se pueda crear esa conciencia. Y en particular acá en Funes, el poder crear esa sociedad donante, esa lucha, esa construcción, realmente, bueno, para mí es importantísimo, y creo que para otros que también están en la espera de esa posibilidad de vida, es darle una bocanada de aire, es darle una esperanza, es decir, acá estamos, seguimos trabajando, a pesar de que uno ya recibió ese órgano, seguimos trabajando por ustedes, seguimos trabajando, creando conciencia y dando la información, ¿no? Porque la sociedad lo que necesita es información de la fuente principal que trabaja para la donación de órganos, que es el Incucay. Hoy también está en la peatonal Córdoba y San Martín, trabajando junto con el Cudayo, y bueno, se dio una charla con una señora que estaba orada, y realmente ella me decía cuántas cosas desconocemos, cuánta información me estás brindando. Y yo le dije, yo lo que te pido es que vayas a tu casa y lo puedas compartir con tu familia y que sepan cuál es tu decisión. Y que cuando uno dice no a ser donante, pensemos de que hay vidas detrás de ese no. Que a lo mejor lo tomamos apresuradamente, decidimos no ser donantes sin información. Entonces, bueno, acá en Funes con otra posibilidad. La Casa del Donante está... y soy yo, realmente, soy yo la Casa del Donante, la que prestó el cuerpo para que este ángel donante mío pueda seguir viviendo y podamos seguir trabajando en esa construcción de la sociedad donante. Laura, este mes de mayo ha sido muy fuerte también para Funes y la región, ¿no? Con lo que fue el caso de Pablito Álvarez, donde ya todo estaba terminado y aparece ese ángel donante, como decís vos, en La Pampa. Y haciéndole un reportaje a Vanessa, la mamá de Pablo, me decía que ella jamás pensó en una donación de órganos, ni siquiera lo hablaron nunca en familia, y se encontró inmersa de la noche a la mañana, en cuestión de horas, con el tema de donantes de órganos, y me decía cómo cambió toda su vida, cómo cambió toda su estructura en forma de pensar en relación a donante de órganos, ¿no? Digo, cuando uno le golpea fuerte, ¿no? Cómo tiene que cambiar después esa forma de ver a lo que es donante de órganos, ¿no? Es que en realidad es así, es lo que uno lleva cuando va a las charlas, es decir, nunca sabemos cuándo nos puede llegar a tocar
De hecho, tenemos más posibilidades de necesitar un trasplante que de ser donantes. Entonces, eso es el crear conciencia. Y realmente cuando recibimos esa noticia, es aún todavía, porque fue en un mes, fue todo se dio este desarrollo de esta enfermedad que llevó a Pablito a estar en emergencia nacional. Pero cuando nosotros esperamos que necesitamos un trasplante, es una remera que se da vuelta y así es nuestra vida y quedamos en una situación que no sabemos para dónde ir, no sabemos qué va a pasar, que bueno, hasta que todo va tomando su curso, vamos aprendiendo a que esto es un día a día, sabemos que va a llegar ese ángel donante, como yo digo, y que todos los días debemos prepararnos, y que el ser donante es una decisión muy importante. El ser donante es poder pensar en el otro, en empatía, en que yo voy a dar cuando yo ya no los necesite esos órganos, es la posibilidad de poder seguir. Un mes totalmente fuera de serie, porque no esperábamos esto en Funes, no esperábamos tener a Pablito y a su familia atravesando esta situación, el acompañarlos, porque junto con el Cudayo hicimos, bueno, triangulado también parte de la Municipalidad de Desarrollo Social, realmente algo inesperado. Yo lo he hablado muchas veces con vos en este mes, era emocionante y a su vez ese agradecimiento a esa persona joven, a ese donante de La Pampa que siguió trascendiendo en esta vida, ¿no? Y a esa familia, la cual nunca dejamos de lado y agradecemos y pedimos siempre por la fuerza de ellos y que sepan que, bueno, que en este caso en Pablito todos los días va a hacer homenaje y va a celebrar la vida gracias a su ángel donante, ¿no? Y a esa familia que decidió y compañía de su hijo en vida. Laura, hablaba el Cudayo de no marcar listas de espera, ¿no? De no hablar de lista de espera, sino de hablar de compatibilidad de una persona hacia otra, la compatibilidad. Y también en emergencia nacional, es decir, cómo uno llega a una emergencia nacional. Hay todo un camino a recorrer, ¿no? Para poder estar allí en emergencia y si aparece un órgano, poderlo recibir. Sí, realmente hay diferentes órganos que pueden ser trasplantados, ¿no? De hecho, las personas que estuvimos en una enfermedad renal crónica, que vivimos y sobrevivimos cada día gracias a las diálisis, no entramos en emergencia nacional. Por eso mismo, porque tenemos una máquina que reemplaza la función de nuestros riñones para poder seguir viviendo. Pero hay órganos como páncreas, como hígado, pulmones, corazón, que no tienen el caso de una. Esos órganos, una vez que ya toda la medicina ha hecho todo lo posible para poder hacer que ese paciente esté sobreviviendo, porque eso es lo que hace un paciente que está en trasplante, es vivir cada día. Cuando ya se agotan todas las instancias que la medicina tiene a sus manos, es cuando ya empezamos a entrar o comienzan a entrar en emergencias nacionales. Y las emergencias nacionales, cuando aparece un posible donante, un donante que sea compatible con alguno de todas las personas que están en lista de emergencia nacional, lo primero que se hace es cubrir esas emergencias nacionales. Hay que ver también a una emergencia nacional con, lo primero es el grupo sanguíneo de la persona que está esperando y la persona que está donando. Y a su vez con la compatibilidad. Y a su vez otro desafío muy grande que son las listas de nacionales en los niños es encontrar un órgano que sea a su tamaño,
porque ese es otro problema que tenemos en cuanto a los niños, a los pequeños. Y no olvidarnos que en nuestra provincia, al día de hoy, tenemos 21 niños y adolescentes que están esperando un trasplante de órganos. Entonces, el poder llegar a entender, el poder tomar esa información que estamos dando, tanto, bueno, en este caso yo hablando con ustedes, el Cudayo llevando a los diferentes lugares esas charlas, estar presentes como estuvieron en los juegos, estar junto con los operativos que hace provincia de salud, es llevar esa acción. Por eso mi pedido hacia todo el que desconoce este tema es que se informe, es que se acerque, que nos busque. Y como yo siempre digo, si la información no la tengo yo o no sé expresarla a lo que me están preguntando, buscaré la forma, me acercaré hacia los profesionales del Cudayo para que ellos, esas personas que tienen esas dudas, puedan informarse e interiorizarse sobre el tema de donación y trasplante de la mejor forma y del mejor vocabulario, ya sea científico o entre pares, ¿no? Pero lo importante es eso, informarnos porque yo siempre le hago esta pregunta, ¿qué pasa si un día te toca a vos? ¿Qué pasa si un día le toca a alguno de los familiares de las personas que nos están escuchando? Son horas y momentos muy, muy complicados. Y como siempre decimos, ninguno de los dos actores fundamentales, tanto el donante como la persona que necesita órgano, quieren estar en esos momentos. Ninguno quisiera estar. Entonces, pensar en eso, pensar que los órganos son necesarios para poder salvar vida, que la donación nos une y que tenemos que tener esa empatía y pensar siempre en el otro. Y ante eso, lo que estamos ahora pidiendo es que nos informemos para poder dar expresar esa voluntad nuestra anticipada. Yo lo voy a dejar por escrito, yo voy a dejar plasmado, yo voy a hacer que mis familiares no tengan duda de cuál era mi decisión. Es sacarle un peso al familiar en esos momentos tan dolorosos. Y como siempre digo, es transformar un momento tan doloroso, lleno de amor, el amor propio, es poder ver la otra posibilidad de seguir viviendo. Es maravilloso, increíble. Eso está cargado totalmente de afecto, de empatía, de amor, de desinterés por dinero, por nada. Esto es amor, no hay otra variable fundamental en el signo. El gesto altruista. Laura, queremos agradecerte como siempre, sabés que nuestro medio siempre está comprometido con todo lo que es la difusión que llevan adelante, ¿no? Ya sea Casa del Donante, Cudayo, todos las difusiones. Y bueno, y felicitarte nuevamente por este logro para Funes, ¿no? Realmente importante, así que vamos a estar atentos y visibilizando todo el trabajo en la semana próxima. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar interiorizados y fortalecer esta decisión de ser donante, dar información, así que muchísimas gracias, queremos dar vida, donar nos une en estos momentos que creo que el país está tras momentos difíciles, pero este es uno que realmente nos une a todos. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias al Consejo Municipal de Funes, gracias por haber entendido y compartido y compartir conmigo y con todas los pacientes en lista de espera y trasplantado de la ciudad y aledañas a Funes. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba entonces Laura Moscato desde la ciudad de Funes, hablando justamente del trasplante de órganos, teniendo en cuenta que el 30 de mayo es el Día Nacional y que ha logrado Laura allí en Funes una ordenanza que la traslade a una semana completa, con el color verde, con eventos, vamos a ver la semana próxima.
eventos, charlas que se van a llevar visibilizando el tema al turista que tiene que ver justamente con eso, el donar órganos, que le ha dado vida a Paulito, le ha dado vida a Laura, continuar con la vida, obviamente. Nosotros de esta manera llegamos al final, agradecer como siempre el apoyo logístico allí de Mariano, de Bauti, los chicos. Nos reencontramos la semana próxima con más tópicos, más temas de interés general aquí en Hoy por Hoy, el periodístico de la casa. Por su atención, gracias y nos reencontramos.